Efectivamente, una información que nos preocupa mucho y por eso establecimos este contacto en vivo y en directo es el tema de esta combinación entre dengue y casos de COVID, que sumando los dos juntos hay un aumento entre 40 y 50% de consultas y también de internaciones. Ya prácticamente están rebasadas las posibilidades de seguir atendiendo. El Ministerio de Salud está queriendo habilitar nuevos consultorios, nuevas camas, porque hay un aumento muy grande de esta combinación de enfermedades que se está registrando en nuestro país en este enero de 2024. Pitu, vos estás con este tema, contanos más, te escuchamos. Doctor, ¿sos clínico o neumólogo? Soy clínico y emergentólogo. ¿Cómo? Muy bien, ¿cómo estamos, Ani? Estamos acá con el doctor Alexis, estamos en San Lorenzo, en la clínica, el Hospital de Clínica de San Lorenzo, y así como dijiste, muy preocupante el tema del dengue, el tema del COVID, esa combinación, ¿verdad? Entonces, bueno, como comunicadores tenemos que dar un poquito un pronóstico de repente a la ciudadanía que nos está mirando acá en el programa y ver cómo evitar, cómo tratar de medicarse, cuándo hay que acudir junto al doctor. ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Bueno, quiero que nos dé primero un primer panorama de cómo estamos acá. Acá el doctor ya nos preparó un gráfico de estadísticas para saber cómo estamos hoy actualmente con lo que es dengue y COVID. Bueno, en el caso de COVID nunca dejamos de tener casos, siempre en el hospital tuvimos casos, pero nunca pasaron a ser alarmantes. En estas últimas semanas tuvimos un poquito de aumento, pero no de casos graves, ninguno en terapia por suerte, todos se quedaron internados por precaución, porque son pacientes añosos o porque tienen alguna comorbilidad, entonces se quedan para monitoreo algunos días, ¿verdad? En el caso del dengue sí hemos tenido en las últimas semanas un aumento, tenemos todavía más casos en adultos que en niños. En la última semana pasamos de tener, en diciembre, tener 5 o 6 casos a tener 20 casos ya en esta primera semana de enero, y en adultos y 15 en niños, entonces ya el hospital está armando estrategias para poder soportar lo que creemos que puede ser un aumento exponencial de los pacientes y armando un consultorio en un área específica tanto para COVID, para aislamiento, como para dengue. Doctor, en el caso, como ya más o menos nos estás comentando, el COVID entonces es como que podemos respirar un poquito, no es tan abundante como el dengue. O sea, el dengue es lo que está en mayor proporción y el COVID en proporciones se mantiene bajo. O sea, no, si bien hay que cuidar, por supuesto, no es algo muy peligroso como el dengue que ahora está atacando a full. Pregunta, ¿qué tipo de serotipos es lo que más se dan? ¿Hay mucho dengue hemorrágico? ¿Está el dengue que es más leve? ¿Cuál es lo que más predomina? Ahora las circulaciones del serotipo 1 y 3, en el hospital no estamos haciendo tipificación, eso se manda después al ministerio, pero los casos que estamos viendo son casos por lo pronto leves, no con descenso mucho de plaquetas, sin sangrados abundantes, y de nuevo los pacientes que se quedan internados son porque tienen alguna comorbilidad, entonces por precaución se quedan internados, o porque tienen lo que llamamos dengue con signo de alarma. ¿Cuáles serían los signos de alarma? Bueno, fiebre que no cede, vómitos, porque el paciente con la fiebre se deshidrata, entonces tenemos que confirmar que el paciente puede hidratarse, dolor abdominal, ¿sí? O sangrados evidentes. Entonces sangrado de encías, sangrado de nariz, sangrados en la piel que parecen como pequeños moretones, en esos casos el paciente se queda internado. Por suerte en este momento no tenemos ningún caso grave, ninguno en terapia, y son todos pacientes que están evolucionando favorablemente. Perfecto, Sani, si querés hacerle alguna pregunta al doctor, te estamos escuchando atentamente. Sí, con relación al protocolo para aquellas personas que se detecta que sí efectivamente tienen dengue o sospecha de dengue, ya se recurre al aislamiento, teniendo en cuenta que es la forma también, aparte de cuidar que no hayan criadero de mosquitos, una forma de evitar que se propague la enfermedad. Bueno, con el tema del protocolo, aquellas personas que tienen dengue tienen que estar en aislamiento. Sí, los pacientes que ya están confirmados, de hecho, hoy por hoy, como estamos con aumento de casos de dengue, cualquier caso febril primeramente es dengue que otra cosa. Entonces el paciente que está con fiebre debe aislarse, debe consultar para hacer los laboratorios correspondientes, el examen físico, debe entrar al sistema, ahí se genera toda una hoja epidemiológica para saber en qué región está, para que el ministerio sepa en qué lugar son los casos más importantes, y debe aislarse, por supuesto. Recordar que siempre que el mosquito transmisor en general fue criado en la casa o cerca de.
Entonces el paciente que tiene dengue, si a mí me diagnostican dengue, tengo que revisar, por supuesto, mi casa y ver. Yo ya tengo, pero mi familia no tiene, mis vecinos no tienen, entonces ver un poquito en la casa dónde podrían estar los criaderos, los neumáticos son lo más visible, pero pueden ser las canaletas del techo que no tienen limpieza, pueden ser recipientes de agua para perros, entonces eso tiene que cambiarse continuamente, ¿verdad? Eso uno, después usar repelentes, ¿sí? Y el paciente... si queda en la casa, si no es para internar, debería usar mosquitero para evitar que el mosquito lo pique y se contagie y vaya a picar a otra persona. Pitu, bueno, otra pregunta, sí, Sani, para el doctor saber, Alexis. Escuché que el doctor decía que la incidencia no es necesariamente superior en niños, pero sí en epidemias anteriores no veíamos que ataque tanto a niños como en esta. Discúlpame, Sani, no te escuché muy bien si me repetís la pregunta. La incidencia del dengue en niños, el doctor dijo que está más o menos equilibrado entre adultos y niños, pero es preocupante que haya casos de muertes de niños por dengue y en epidemias anteriores no se veía tanta virulencia en los niños con relación al dengue. Ok, Sani pregunta que en el caso de dengue, que ahora estamos viendo que prácticamente no hay mucha diferencia entre la cantidad de dengues en niños y cantidad de dengues en adultos, que anteriormente era más adultos que niños, y también el causa de fallecimientos de niños, ¿verdad? Que de repente si está aumentando o se mantiene en lo que es con años anteriores. En el actual escenario todavía no hemos tenido lamentar fallecimientos, ¿verdad? En este momento no tenemos fallecimientos. Insisto, los casos que están, comparado con años anteriores que hemos sufrido mucho, comparado con esos años, no hemos visto todavía, y toco madera, casos de dengue grave ni en niños ni en adultos. Sí hay descenso de plaquetas, sí hay mucho dolor abdominal, vómitos, pero son cuadros que con buena hidratación, monitoreo cercano de los médicos, evolucionan bien. Esperemos que se mantenga así, ¿verdad? Pitu, Pero para completar... y en lo que es en años anteriores, había más dengue en adultos que en niños. Sí. Y ahora ya no. Y ahora se están igualando las estadísticas. Todavía tenemos más adultos que niños, pero niños está aumentando. ¿Y a qué podría ser, doctor, que se vayan igualando? Si años anteriores tenían más adultos que niños, ¿cuál podría ser algún motivo? Puede ser el serotipo, puede ser los cuidados que los padres tienen con los niños, pueden ser que los niños ahora tienen más actividades al aire libre quizás. Eso fue lo que había ocurrido también con el COVID, la restricción de muchas actividades, entonces ahora la gente tiene menos miedo del COVID y se maneja más al aire libre y eso podría hacer que los niños se contagien más. Bueno, si nos explica, doctor, la placa de estadística que él nos estuvo preparando, ya está todo preparado el doctor, que nos expliques un poquito qué es lo que estamos mirando. Sí, aquí esta es la semana 49, de epidemiológica, que serían los primeros días de diciembre. Y aquí al final tenemos esta semana epidemiológica que es la 1 de enero. Y como ven, en la línea azul sería adultos, la línea naranja sería pediátricos y han subido bastante los adultos. Tenemos 0 casos, fíjense, y ahora tenemos hasta 20 casos llegamos en adultos y los niños están acercándose con 15 casos. Estos son los casos confirmados e internados en el hospital de clínicas. Estos son internados. Uno tiene que tener una idea que son 2 o 3 veces las consultas, ¿verdad? Muchas de las consultas no quedan internados porque son pacientes que se hacen seguimiento ambulatorio. Bueno, perfecto, doctor. Nosotros te agradecemos muchísimo. Muchas gracias por los datos, muchas gracias por las estadísticas. Así que, bueno, una última recomendación para cuando uno tiene síntomas, qué hacer, qué no hacer. Sí, lo de siempre. Recordar que 10 minutos de mi tiempo en limpieza me pueden ahorrar una enfermedad que puede ser de 5 a 7 días o incluso mortal. Entonces, tener esa inversión, son 10 minutos por día, no es mucho que yo me tengo que designar todas las tardes o a la mañana cuando me levanto a ver los recipientes con agua. Lo hago por mí, lo hago por mi familia y lo hago por los vecinos. Es un poquito de altruismo que le pedimos a la gente para que esto no se desmadre como años anteriores. Muchísimas gracias y por sobre todas las cosas quiero cerrar con algo. No tengan miedo de denunciar a los patios baldíos, porque generalmente, no, porque ese es de don fulano de tal, no quiero denunciar, que no se enoje. Tenés que denunciar, hacer una denuncia anónima, pero no podés permitir que en tu barrio esté el pasto así de alto, todo el patio baldío un desastre, entonces hay que hacer la denuncia. Muchísimas gracias, doctor, con ustedes, compañeros. Bueno, simplemente aclarar, esos son datos del Hospital de Clínicas, porque sí hubo niños fallecidos por dengue, ¿verdad? Esos son datos específicamente de ese lugar, no a nivel país.
¿verdad? Para ir cerrando, Pitu. Bueno, muy bien.